Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida desde la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Estamos abriendo otra de nuestras clases a través de esta actividad que llamamos vinculación con el entorno disciplinar y profesional. Internamente manejamos la sigla BEDP y esta actividad la hacemos con apoyo de la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión. Tenemos a Jennifer que nos está apoyando en este caso, con todo lo administrativo, y damos inicio entonces a esta segunda sesión de el encuentro, que es una clase para nosotros también, dirigida al curso de Recursos y Servicios de Información en Ciencia y Tecnología, que se titula como ciclo Revistas Académicas y Comunicación Científica, una perspectiva crítica. Gracias a la participación de Bárbara Rivera López, quien está dictando estas charlas que son parte del curso, como les digo, y están siendo abiertas a la comunidad, a todos los colegas de Chile, del extranjero, a quienes se interesen por estos temas. Bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Les cuento que Bárbara Rivera López es profesora de lenguaje y licenciada en Lengua y Literatura Hispánica, mención lingüística de la Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Es Master in Publishing en University College of London, Reino Unido, con un enfoque en publicaciones académicas. Su carrera ha estado relacionada con la edición académica de revistas. Ha sido parte de equipos editoriales en revistas de humanidades y ciencias sociales. Ha realizado asesorías en materia de difusión a revistas de diversas áreas y ha coordinado políticas editoriales a nivel institucional. Sus intereses de investigación giran en torno a la geopolítica y la comunicación del conocimiento. Ha llamado mucho la atención esto de la geopolítica del conocimiento, lo hemos difundido en Twitter y en otras redes. El acceso abierto es otro de sus temas y la relación entre la decolonialidad y las publicaciones académicas, temas que ha discutido en congresos y paneles internacionales. Actualmente, Bárbara se desempeña como asesora de difusión de revistas académicas en la Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas, CICIB, de la Universidad de Chile, y en el International Journal of Agriculture and Natural Resources de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Les comento que esta asignatura tiene 2 profesores y 2 secciones, una sección teórica con 2 periodos a la semana, a cargo de la profesora Cheri Flores Fernández, quien está acá presente, y una sección de laboratorio que está a mi cargo, Guillermo Toro Araneda, que además soy director de la Escuela de Bibliotecología. Bárbara, muchas gracias por acompañarnos. Te dejo con la palabra, la clase es tuya. Gracias, Guillermo, por la presentación, por la invitación, también a Cheri. Y bueno, como les un poco ya con esta la segunda parte, igual quiero reiterar mi agradecimiento por poder tener este espacio, sobre todo, o sea, sé que es una actividad abierta, pero valoro especialmente poder tener contacto con los alumnos y alumnas de la carrera. Y bueno, eso principalmente como para empezar, entiendo, bueno, preguntas al final entiendo que la pueden hacer por el chat y creo que hay una encuesta que tienen que responder. Como persona que ha estado vinculada también con la administración académica, siempre es importante eso. Así que entiendo, Guillermo, que tú ibas a compartir la... Voy a eso. Ya, genial. Muchas gracias. Ya, decía Guillermo. Bueno, como bien decía Guillermo y como ya habíamos empezado hace 2 semanas, es lo que yo les quiero presentar y ahora como enfocarnos un poco más a lo que tiene que ver con las revistas. La sesión anterior también tomó un giro que estuvo relacionado con la comunicación científica y también con el contexto chileno, entendiendo que la mayoría de ustedes en el futuro se van a desempeñar en nuestro país, aunque no siempre es el caso, pueden trabajar en otros países o con otros organismos, pero hay todavía claramente ese contexto permanece, pero un contexto que en ese momento era muy reciente, entonces yo quería poder plantearles también como lo que estaba pasando y contextualizarlo. Y bueno, esas las revistas académicas y comunicación científica, una perspectiva crítica, y en esta sesión nos vamos a enfocar un poco más en lo que pasa en Latinoamérica y en Chile. Y la agenda es la que ustedes pueden ver.
como les decía, revistas académicas en Latinoamérica, también lo que sucede en Chile, publicación académica, lo que es producido acá en Chile y la relación con la evaluación y el financiamiento. También vamos a retomar la política del acceso abierto y vamos a terminar discutiendo cuál es el rol del y la bibliotecario en la universidad. Si es que solamente va a ser o se va a limitar a prestar servicios o se puede hacer un poco más. Y ahí en ese momento sería bueno poder escuchar cuáles son sus opiniones respecto al rol que van a ustedes tener si es que se quieren desempeñar en este espacio. Ya, con respecto a las revistas académicas en Latinoamérica, les quiero presentar y enfocarme especialmente en las etapas de crecimiento y la internacionalización de las revistas en Latinoamérica. Para esto me baso en una investigación que es de Juan Pablo Alperín y Cecilia Rosenbaum. Todas estas de las cuales me voy a usar van a estar en la bibliografía, también están disponibles en Google Scholar, entonces en acceso abierto, así que las pueden consultar en el caso que lo tengan que hacer. Y estos dos autores lo que hacen en este paper es hacer un estudio, mucho no, lo que ellos plantean es que tiene que ver con algo más de como no sé, más intuitivo, podría decir así, como por la experiencia de ellos dos. Así que ellos están planteando este mapa, más que mapa, una línea de tiempo, donde se refieren a las revistas académicas durante estos periodos que dividen en tres. Una etapa emergente, que va de 1985 a 1995, una etapa de consolidación, que va de 1995 al 2015, y una etapa de internacionalización, que es desde el 2015 hasta el día de hoy. Para empezar, la etapa emergente, ¿podemos pasar a la siguiente? Gracias. Es importante plantearles, quizás antes de pensar en una etapa emergente, y que ustedes mismos se cuestionen respecto o se pregunten qué saben ustedes de las revistas académicas en Latinoamérica. Sabemos que la mayoría de ellas se publican en el contexto de universidades y que son financiadas por las universidades, que tienen un modelo de financiamiento donde principalmente quienes corren con los gastos, por decir así, de edición serían las revistas, entonces como un Gold Open Access, como se llama ahora en tanto modelo de negocio, entonces nadie paga, se paga directamente, ¿no? No paga quien lo lee porque tiene un acceso abierto y no paga quien publica porque no se cobran APCs. Este es el caso de la mayoría de las revistas académicas. Hay un fenómeno que yo por lo menos no he visto, que está siendo estudiado, de que sí hay un cobro por publicar, pero yo no lo llamaría IPC. Yo creo que eso es como continuará, porque falta todavía que alguien investigue respecto a eso, porque las revistas ya son en acceso abierto, entonces no es algo cerrado que se abre, sino que es un pago por publicar que no pasa por la moral, podríamos decir, del acceso abierto, sino que pasa por financiar, alguien tiene que financiar, por decir así. Entonces, ese es el contexto un poco de ahora, pero históricamente podríamos decir que en esta etapa emergente las revistas académicas estaban concentradas en la calidad y la visibilidad de la ciencia latinoamericana y que fueron apoyadas las revistas por los gobiernos latinoamericanos a través de legislaciones y políticas que claramente como que podían hacer que estas revistas crecieran. Y como ustedes bien saben, las revistas en los últimos años, sobre todo, no sé, últimas 3 décadas podríamos decir, o un poco más, han cambiado en tanto como cómo se administra, la forma de gestión, sobre todo la irrupción de lo digital, que hace que pasaran de unas lógicas de papel, que significa imprimir, para empezar, ¿no es cierto?, en lo práctico, en lo pragmático, y también esa lógica de imprimir te limitaba los tiempos
y la forma en que se publica. O sea, yo tengo que agarrar todos los artículos y publicarlos en un momento. Ahora, por ejemplo, se puede, y todo el proceso como tras bambalinas, como lo llamábamos anteriormente, queda cerrado. El mundo digital lo que permite es abrir todo eso. Una vez aprobado, te permite publicarlo inmediatamente, que es lo que, por ejemplo, algunas revistas de la Universidad de Chile, para tener un ejemplo local y al menos para mí cercano, están haciendo ahora. Entonces es interesante que en esta etapa emergente estaba cambiando lo que estaba empezando como a irrumpir lo digital. Entonces como que se estaban empezando a presentar nuevas lógicas. Y eso lo hace algo que se está moviendo, ¿no? Algo dinámico. Y en ese momento, en esta etapa emergente, incluso también antes, ¿no? Lo que para las revistas eran creadas dentro de las facultades o escuelas, institutos, ¿no? Como sea la orgánica de la universidad, para poder fomentar la visibilidad de la ciencia que se producía en esa misma facultad. Entonces se publicaban entre los mismos profesores y profesoras, pero eso no era un problema, sino que era para lo cual había sido creada la revista. Luego, en una segunda etapa de consolidación, aquí se pone, quizás podríamos pensar como un poco más, no sé si llamarlo como interesante, pero es algo que quizás estamos más familiarizados. Y sí, quizás podría ser un poquito más interesante. Acá, bueno, como ya la irrupción de lo digital es algo concreto, se empiezan a crear estas plataformas y iniciativas regionales que están más, ¿cómo decir? Eh, como que tienen una espalda más grande, ¿no es cierto? Porque ya no solo se piensa a nivel país, a nivel institución, sino que se empieza a pensar la ciencia editada y publicada y la ciencia producida en el espacio, ¿no? Entonces ahí se crea Latindex, se crea Cielo en 1998, Redalic un poco después, y además, como se crea esa infraestructura digital, por un lado, y por otro lado, hay en algunos países como México, Colombia y Brasil, se empiezan a crear directorios nacionales de revistas de calidad. Entonces ya se empieza a respaldar esto por no solo estas iniciativas regionales, sino también por espacios nacionales que te van a dar estándares. Entonces se empieza a crear un ecosistema que siempre va a ser algo bastante rico porque no solamente es una universidad o un editor o editora empujando hacia un lugar, sino que ya son varios actores y actrices o stakeholders que también lo llaman en la literatura en inglés. Y, por ejemplo, se crean estos sistemas de información como Latindex, Cielo, Redalic, una comunidad científica regional y también los gobiernos nacionales que apoyan esta consolidación de este modelo regional creado para apoyar la ciencia. ¿Por qué lo destaco este modelo regional? Porque esto está respaldado por una idea, está impulsado por el acceso abierto, que el acceso abierto en esta región, Juan Pablo Alperín también, él es una persona que ha estudiado bastante lo que el acceso abierto en Latinoamérica. Y él tiene un libro que ahora Gustavo Fischer, con Gustavo Fischer, que está disponible online en acceso abierto. Y ellos, al estudiar el acceso abierto en Latinoamérica, plantean que eh, es un tiene que ver este impulso del acceso abierto acá no como con una reacción a que esté todo gobernado por las editoriales comerciales y que esté el conocimiento cerrado, sino como el entendimiento de que el conocimiento es un bien público. De hecho yo lo digo como, no una cosa como para decir como yo tengo una idea, pero no para, o sea, para atribuirla y hacerme responsable de ella, es que para mí acceso abierto y open access no son una traducción literal, por decir así. Si bien semánticamente lo es, pero en tanto como los procesos fueron creados distintos. El acceso abierto en Latinoamérica ha sido una constante y se relaciona con ese tipo de valores. En el norte global, podríamos decir, donde las editoriales comerciales
se han hecho cargo de los procesos de edición, y en ese hacerse cargo de los procesos de edición han ganado mucho, mucho dinero, ¿no es cierto? Como todos sabemos. El acceso abierto nace como como un acto, podríamos decir quizás como de rebeldía, pero es una reacción a eso, a como existen las herramientas de Internet, en que todo puede estar disponible, lo podemos hacer técnicamente, porque el conocimiento no está disponible, ¿ya? Entonces, este modelo regional, que tiene sus propios estándares de calidad, que tiene una propia forma, no tan diferente, claro, porque siempre es una revista académica, siempre es conocimiento, pero una forma de decir como qué es bueno, cómo se edita, qué es visibilidad. Entonces, hay una terminología, hay una idea de profesionalizar las revistas también, pero todo en el marco de lo que entendemos por la región. Y eso es importante, les digo como para que tomen atención por algo que, que luego va a venir, pero esas son las razones, y nace y se crea este ecosistema con estos distintos integrantes. Luego, en la etapa 3, viene la internacionalización. Aquí como que yo, si tuviera como efectos especiales de música, pondría como una música sombría ahora. ¿Por qué? Porque empieza en esta etapa, para mí se crea como, quizás no sé si estoy usando como bien el término, pero como una sinergia de algún tipo, donde hay bastantes factores que crean esta etapa. Por una parte, las editoriales comerciales, las cuales yo le hablaba, no sé si ustedes las conocen, eh, que son básicamente tres, que son las más grandes y que lucran bastante con lo que tiene que ver con la publicación científica. Básicamente Elsevier, Sage también es una, también Taylor and Francis, se me van a quedar otras en el tintero, pero hay varias de estas. Y estas editoriales comerciales irrumpen en Latinoamérica y ofreciendo profesionalización e indexación. ¿Por qué yo pongo profesionalización entre comillas? Porque, claro, es la idea de ellos de profesionalización. Estas editoriales comerciales están ubicadas en Londres, están ubicadas en Estados Unidos, están en California algunas, están ubicadas en Holanda, y en otras partes también del Reino Unido. Entonces, y son con fines de lucro, ¿ya? Y eso no es importante no olvidarlo. ¿Por qué? Porque no son, por ejemplo, sociedades científicas eh, o universidades que si bien cobran por leer un libro, no tienen fines de lucro, y la idea es que se autosustenten, ¿no? La idea no es, no hay como un accionistas que te digan como, bueno, tienes que publicar este libro porque esto vas a ganar más dinero. El dinero no va a ser el norte de estos, ¿ya? Necesariamente. Entonces, en esta idea de hacer ciencia y en esta idea de cómo hacer ciencia, vienen acá a decir como, bueno, así yo te ofrezco una profesionalización, así la gestión y los procesos editoriales van a ser más óptimos y mejores. Y por otra parte, ofrecen esta indexación, ¿no es cierto?, en estas bases de datos, diciendo como, bueno, te vamos a indexar, y como te vamos a indexar vas a tener visibilidad y vas a tener, vas a ser internacional, siendo que se sabe que estas bases de datos tienen una subrepresentación del conocimiento editado publicado en Latinoamérica, en Asia y también en África. Entonces, ¿qué tan internacional es? ¿Qué tan global es? Depende de qué entendamos como global, y claramente lo que ellos entienden como global es simplemente que, no sé, algunos países, probablemente. Pero eso lo vamos a ver también después. Entonces, también, bueno, y esta sinergia hace que se reinterpreten las ideas de visibilidad, impacto y calidad. Entonces, visibilidad es estar en las bases de datos, calidad es estar en las bases de datos, e impacto es estar en las bases de datos.
Yo en ese caso, yo no estoy en contra de las bases de datos, creo que como, a ver cómo decir, como forma de ordenamiento de información está bien. Los procesos los requerimientos que estas tienen para poder entrar en las mismas, puede que, y en algunos casos ayuda a que los procesos de edición sean más transparentes en algunos casos, que sean, que integren otros, que no sean cerrados solos en la comunidad, sino que integren a países de la región o de otras regiones. Pero la internacionalización, y como en todas las, la fijación de criterios y de reglas, como es una forma de hacer ciencia y es una forma de entender la internacionalización, es una forma de entender la calidad. ¿Qué tan plurales fueron esos criterios? Porque criterios pueden existir, eso no hay problema. Es cómo se construyen esos criterios y a quién dejan afuera y a quién incluyen. Y eso es lo que sería importante cuestionarse actualmente. Y en el caso de que uno edita una revista o sea parte de estas bases de datos, puede cuestionarse también eso. Creo que es algo bastante importante. Y bueno, y todo esto, yo creo que uno de los factores más importantes fue que las políticas de evaluación de los gobiernos, en tanto el financiamiento y la consideración de qué revistas son de calidad, en estos tres casos que les había hablado, México, Colombia y Brasil, que tienen estos sistemas de valoración de sus propias revistas, eh, se igualó calidad a la indexación en estas bases de datos. Entonces, una revista es buena si está en Web of Science, una revista es buena si está en Scopus, y ojalá, y es más buena si está en el Q1, y no es tan buena si está en el Q4, y se ponen puntajes, como que ese es el nivel como de la creación de un indicador que se consideró en un momento y por algunos todavía es considerado como objetivo, siendo que, como les decía, todos los indicadores, todas las reglas tienen una visión de cómo hacer las cosas que por lo general, y en este caso sobre todo, no es para nada plural. Entonces, esta etapa de internacionalización y la sinergia de estos factores hace que, primero, la idea de la calidad en términos latinoamericanos se deje de lado y el acceso abierto y el entendimiento del conocimiento como bien común, que fue lo que impulsó mucho la etapa de la consolidación, también se dejarán de lado. Entonces ahora es como calidad igual base de datos, que es igual cuántas citas tienes, ¿no? Y cuántas citas en la base de datos, ¿no es cierto? Porque eso también ustedes lo han aprendido, me imagino, en el curso, ¿no? Es solo lo que te citan en esa base. Y entonces, este es tu universo. ¿Qué pasa con todo lo que pasa afuera de eso? ¿Ya? Y entonces, como les decía, no es como estar en contra de las bases de datos, no es estar en contra de la internacionalización y solamente mirarse el ombligo y decir como nosotros somos los mejores, solamente nosotros, publiquémonos entre nosotros, no, porque las comunidades académicas, sobre todo en la era digital, estamos interconectados, ¿no? Acá puede o no puede, ¿no es cierto?, haber alguien de otro país. Yo en mi Twitter, hablando ayer con una persona de Holanda, así como en tiempo real, ¿no es cierto? La conexión existe, están las posibilidades. Ojalá hay que impulsarla, pero mejor, o sea, definir lo que es internacional en los propios términos regionales, ¿no? Entonces acá, Aguado y Becerril lo que le plantean es que definir la internacionalización en términos propios y regionales y que nos hagan sentido como en Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿qué sería internacionalización? Que en las revistas académicas se publicaran producción que sea externa a la institución editora, que tiene que ver con la colaboración con los autores extranjeros. Internacionalización en cuanto a uso, ¿no es cierto? Descargas que sean fuera del país editor, y comenzar a internacionalizar distintos momentos de la edición, o sea, evaluadores internacionales, probablemente otra idea podría ser números especiales con editores invitados internacionales. Entonces eso posiciona a tu revista en más redes,
entre más comunidades académicas, si bien claramente cuando hay congresos internacionales, por ejemplo, de bibliotecología, hay personas de todo el mundo, pero claramente cuando son las revistas, hay revistas que son mucho más nichos, entonces, esas revistas nichos que ojalá las comunidades sean lo más internacional posible para que puedan haber una variedad y una diversidad de temas, ¿no? La siguiente, por favor, Guillermo. Gracias. Ya, entonces, como les hablaba, con respecto a esta como mirada más crítica de las bases de datos, Juan Pablo Alperín y Rodrigo Costas, como aparece acá, el School.com Lab es un laboratorio de comunicación académica basado en Canadá, en Vancouver, y no me acuerdo del otro lugar, perdón, y en otro lugar, pero en Canadá también, donde investigan distintos tipos, o sea, en distintos aspectos de la comunicación académica, desde las almétricas hasta también la representatividad de la producción. Y esto es en el 2017, y en las bases de datos comerciales, como pueden ver ustedes, está representado de una manera muy baja todo el conocimiento producido fuera del norte global. Y pueden ver cómo este mapa inflado, ¿no es cierto? También, o sea, en tanto como, miren, no soy buena como en esto de los mapas, pero de cómo explicarlo técnicamente me refiero, ya imagino que esta forma de como que se ve inflado tiene un nombre técnico que desconozco, lo siento, quizás debería haber aprendido este término antes de hoy, pero claramente que se vea como más inflado significa que hay más producción, representatividad de la producción en bases de datos comerciales de estos países y mucho menos en los países que están abajo. Y esto es esta división que por algunas personas que ya la están abandonando quizás, de norte global y sur global. Como pueden ver, Latinoamérica no está representado. ¿Y qué podemos decir de esto? Podemos decir que, primero, que los criterios están, como les decía, muy enfocados en lo que es el modo de hacer ciencia de ciertos países, o precisamente como occidentales. Y esto, el hecho de que las revistas empiezan como a formarse para ser atractivas para ciertos autores, entonces abandonan sus proyectos, o sea, no crecen de manera orgánica, sino que para ser incluidas en estas bases de datos, eh, las revistas, porque podemos tener como por una parte las revistas y los autores que quieren publicar en ciertas revistas, las revistas ya dejan de crecer de manera orgánica, porque puede ser que, bueno, vamos a apuntar a temas más internacionales, pero porque la comunidad académica lo necesita, o nosotros mismos como editores tenemos esos campos de estudio. Pero esta exigencia de la indexación hace que hayan este tipo de cambios no orgánicos, sino que guiados por los indicadores. Entonces, se toman decisiones editoriales del tipo no tomar temas locales, sino que globales para poder convocar a otros autores. Y eso deja de lado, hace como marginal cierto tipo de conocimiento sobre ciertas temáticas. También hace que se acepten ciertos tipos de documentos científicos, como por ejemplo los artículos académicos, los reviews, que son los que son contabilizados para las citas en estas bases de datos. También, y por ejemplo, eso puede dejar de lado en algunos casos con los ensayos que pueden ser relevantes para algunas disciplinas. También hace que las revistas publiquen en inglés, por ejemplo. El hecho de publicar en inglés, sobre todo en Latinoamérica y otros países que no tienen inglés como la primera lengua, o, no sé, claramente podemos decir que en Holanda no es la primera lengua, pero hay una formación, al menos una inversión del gobierno en que la mayoría de las personas sí, o muchas de las personas sí hablan inglés. No es el caso acá en Chile. Entonces, en esas comunidades no es tan difícil hablar en inglés. Acá, una parte de tu Fondesit, por ejemplo, tendría que ir destinado a traducir artículos, ¿ya?
se gasta mucho más tiempo, se gasta recursos que puede ser destinado a otras cosas o que otras personas no lo tienen que hacer. Eh, las mismas instrucciones de los autores, yo como revista las tengo que traducir, y etcétera, 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 ¿no? Y como autor lo mismo, o sea, voy a dejar de escribir ciertas temáticas, tengo que invertir en la traducción, voy a buscar ciertas revistas y voy a dejar de lado otras, y con esta, que también vamos a revisar después como esta idea de la evaluación, y que si estoy en las revistas que están indexadas acá, es bueno, yo voy a determinar mi carrera a partir de esto, ¿ya? ¿Podemos seguir con la siguiente? Entonces, lo que yo les había llamado la atención de pensar en las plataformas regionales, bueno, siento que, que ha habido como un giro que de repente yo puedo ser irónica al respecto, y eso es como un humor quizás personal, y que como bastante como, nos podríamos llamar como ñoño, no sé. La cosa es que hay, en este que yo les contaba, esta idea de que el acceso, o sea, el open access es una reacción a la entrega de las sociedades científicas y la comunidad académica de los procesos de edición a estas entidades comerciales. En esta idea de recuperarlas, están haciendo, como el Global North está haciendo cosas que nosotros ya venimos haciendo desde siempre, ¿ya? Entonces, no sé si se recuerdan que en la sesión anterior yo había citado esta entrevista de Jean-Claude Guédon. Si a alguno de ustedes le interesa este tema, de verdad él es un buen referente. Y también hay, por ejemplo, hace poco salió un estudio respecto a cómo crear revistas como Gold Open Access, y es como que en este humor irónico yo decía como, oh, gracias Global North por decirme cómo hacer lo que vengo haciendo hace 10 años, como que ya, mira, aquí está todo el ejemplo, o sea, como que estuvieran descubriendo algo que no necesariamente tiene que ser descubierto, pero esa es una ironía innecesaria en verdad. Entonces, Jean-Claude Guédon lo que planteaba es que se necesitan crear plataformas que tengan una especificidad regional, lo que habíamos visto en la etapa de consolidación, en donde parte del mundo, porque básicamente lo que él plantea es como que en cada parte del mundo surgen distintos problemas, entonces estas plataformas tienen que ser situadas. Y yo creo que la idea de situar en una perspectiva eh, feminista de la generación del conocimiento es algo que va a estar, no soy pitonisa ni nada, no puedo ver el futuro, pero creo que es una tendencia importante de lo que está pasando, situarse, posicionarse, porque, como yo le decía, la creación o sea, de estas plataformas, criterios, uniformes, no existe. Todas las situaciones y todos los espacios son distintos y se tienen que crear estas plataformas, y sobre todo lo abierto ayuda a eso, como un código abierto y eso, que respondan a las necesidades propias de cada uno de los espacios en que son creadas. Entonces, aquí, esta persona que podríamos decir que entrevistada desde United Nations, que fue parte de la edición de las recomendaciones de la Unión Europea sobre el futuro o sea, más que el estudio del futuro de lo que es la comunicación científica, te dice que hay que situar algo, claro, uno lo escucha, pero en Latinoamérica siempre ha sido así, entonces ahí hay como, no sé, una tensión, no sé cómo llamarlo. ¿Podríamos pasar al siguiente, Guillermo, por favor? Entonces ya, aquí vemos como lo que mapa lo que está pasando en Latinoamérica bajo la visión de estos autores. ¿Y qué pasa en Chile? Aquí yo tengo que hacer como un disclosure quizás, de alguna manera, en que yo personalmente, y si es que alguno de ustedes conoce algo, sería genial porque lo ha buscado, pero bueno, ustedes son los especialistas en buscar información, así que yo no, que en Chile, como lo que yo les voy a plantear en este espacio es que son cosas que yo sé como por experiencia más que nada. En Chile yo no conozco ningún inventario exhaustivo de todas las revistas académicas.
y las formas de financiamiento, y cómo están constituidos sus equipos editoriales. No entiendo que el ANIT tampoco la tiene, entiendo que hay aproximaciones, las formas de financiamiento, quiénes son quienes las editan, por la experiencia que ya llevo 10 años, y como les digo, como tampoco es como una cosa que porque me gustó, siempre lo he hecho, y claro, 10 años es como, ups, estoy vieja, pero 10 años de carrera en esto igual creo que algo puedo decir, ¿no? Y en esto de que algo puedo decir es porque también he conocido gente y sé un poco cómo se va formando esto. Acá las entidades editoriales principales son las universidades, luego la sociedad científica. Entiendo que hay un par de iniciativas privadas, pero principalmente son las universidades que son las entidades editoras. Y, y no está, el problema es que no se puede respaldar con datos muchas cosas porque no hay un inventario exhaustivo. La, eh, en la siguiente, Guillermo, por favor, les quería mostrar la aproximación más directa que yo he encontrado, y no es, ya esto está gestionado por el CICIP de la Universidad de Chile, es el portal de revistas académicas chilenas. Se los presento, no, yo no participé en la creación del mismo, no como para promocionar al CICIP, si bien lo quiero mucho, pero no lo estoy promocionando en este momento. Sí es la aproximación más cercana a un inventario. Entonces aquí en que este número de las revistas va cambiando. De hecho, entiendo que la Católica del Norte recién lanzó una revista durante estos días. Entonces, aquí podemos ver más o menos cuáles son y podemos hacer búsquedas con distintos criterios. En el caso de que a ustedes les interese revisar esto o entender el panorama de las revistas académicas chilenas. Otra forma de ver cuáles son las revistas académicas chilenas es a través de Cielo Chile, que está en la siguiente lámina. Pero claro, la anterior lo que hacía es decir, este es un inventario, estas son todas. Cielo Chile tiene criterios para poder ingresar. Eh, al, no quiero decir como dicen las malas lenguas, pero algunos criterios son bastante rígidos, o podríamos decir, no sé si rígido es la palabra, más que nada como detallista. Entonces tampoco es tan fácil indexarse en Cielo. Hay algunas revistas que optan en este plan de indexación, no, por no estar en Cielo, sino que estar en Scopus. A mí me parece, cuando yo tengo que dar una opinión al respecto, yo creo que podría, en esta idea, si seguimos con estos criterios de indexarse en estas bases de datos comerciales, es lo más cercano a la supervisibilidad, y que Cielo Chile no lo es. Yo creo que si es que con eso Cielo Chile sería un gesto, ¿no? Un gesto donde yo digo, yo creo en la ciencia latinoamericana, estoy acá. Cielo Chile también es una plataforma súper utilizada por los estudiantes. No tengo que pagar porque para las otras tengo que pagar. Entonces es relevante estar por lo menos mi opinión al respecto es eso. Así que claramente ir a revisarlo ya es importante. ¿Y por qué les planteo los fondos de publicación científica de la NID? Para poder entender un poco más cómo ha ido cambiando este panorama de las revistas académicas en Chile. Este fondo de publicación de revistas científicas, aquí yo les doy una imagen de la convocatoria del 2020, pero desde los años 80 que está vigente, cuando ANIT era CONICET. Y bueno, este fondo ha ido cambiando de a poco, pero también, esta es una impresión, ha ido cambiando cómo las revistas académicas se editan y cómo son gestionadas por las universidades. En un principio, este fondo, las bases de este fondo eran destinadas a revistas de manera individual, entonces tú como revista te podías adjudicar el fondo, y en la actualidad está más orientado hacia la formación, ir como que la universidad editora vaya con varias revistas. Y eso ha impulsado la creación de portales de revistas en las universidades. Entonces, por ejemplo, la Universidad Católica del Norte tiene portal de revistas, la Chile tiene portal de revistas, la Católica está trabajando en un portal de revistas que ya
debería lanzar más o menos pronto. La Austral también. Entonces, esa es la idea de plantearlo de esa manera, ya que hay una centralización de la gestión, por lo menos en la creación de una infraestructura global, y ahí son las bibliotecas, por lo menos en todos los casos que les nombré, las que toman la delantera en esto. No son las direcciones de investigación. Bueno, claro, la orgánica en cada revista, perdón, en cada universidad es distinta, pero más o menos es la misma, donde las bibliotecas están bajo las vicerrectorías académicas y no asociadas con la dirección de investigación, lo que yo personalmente creo que no es lo mejor, porque, bueno, ahí lo vamos a conversar después, pero creo que reduce la biblioteca a un préstamo de libros, que claramente no es lo que está sucediendo ahora. Pero en este fondo de publicación de revistas científicas ha cambiado como cómo las revistas se están gestionando, quiénes son quienes las apoyan, la infraestructura digital que está detrás de ellas. Entonces, este concurso, y además tiene ciertas bases, entonces si el concurso pide, entre comillas, que tengamos, no imprimamos más para inventar, no pide eso, pero van a presentar un proyecto que limite eso, o si es que está como norte la visibilización, bueno, las universidades van a crear estrategias de visibilización. Entonces, como es de las únicas fuentes de financiamiento externas a la universidad, si no la única, al menos lo único que ofrece la NIT, es importante que lo que este fondo plantea como sus bases. Y en la siguiente vamos a ver que este es un ejemplo de la PUC, donde esta es una convocatoria del año 2019, como pueden ver. Yo no estoy clara si en 2020 se hizo este fondo de apoyo, si es que el fondo de apoyo dejó de existir o no. Pero era una fuente de financiamiento para las revistas, una fuente interna. Entonces, que también tienen bases, entonces, como tienen bases, tienen una estrategia, hay una estrategia atrás. Entonces, si yo quiero indexar mis revistas en base de datos comerciales, voy a hacer que hagan proyectos para que esto se logre, ¿no es cierto? Entonces, es relevante estas bases y cómo estas bases van a determinar cómo van a editar las revistas y lo que van, académicas chilenas, y lo que van a aceptar o no aceptar, a quienes van a invitar o no invitar, y eso es lo que se edita y se publica, eso es lo que determina las carreras de de los académicos, entonces no es algo menor, ¿cierto? ¿Podemos ir a la siguiente, Guillermo, por favor? Bueno, y acá un poco también para seguir apoyando esto que hablábamos la semana pasada con respecto a cómo las revistas académicas están, no, yo diría quizás como limitadas en una visión de las citas, como lo más importante en tanto calidad igual cita, en esa como mindset, entonces, como esta idea en este cuadradito, eh, la, ¿por qué ha sido así? Bueno, hay un fenómeno global que es el Publish or Perish, ¿no es cierto? Y cómo los criterios de evaluación para las carreras académicas, lo que pueden en inglés lo encuentran como tenure track, es cuando los profesores y profesoras de las universidades van a llegar como a estar en un puesto que sea tenure, que es una clasificación en que, me imagino que en todas las universidades más o menos distinto, pero que tienen un puesto seguro en la universidad, ¿no? Y que eso viene con algunas universidades que toman sabáticos, entonces a los profesores le dan un año libre cada 3, 4 años o algo así. Entonces, todo ese tipo, y sueldos, me imagino, y cargos y todas esas cosas, está determinado, la excelencia, lo bueno está determinado por estos indicadores. Entonces, si yo soy un investigador o investigadora de una universidad y publico en una determinada revista que esté en esta base de datos, voy a poder avanzar en mi carrera, voy a poder obtener financiamiento, voy a poder, mi universidad se va a poder acreditar, o sea, llega a ese nivel. Entonces, esto no, a ustedes si van a trabajar en una universidad que claramente el campo de la bibliotecología es mucho más amplio que eso, pero si ese es su interés,
estas cosas ustedes tienen claramente que saberlas, ¿no? Así es la importancia de los indicadores. ¿Por qué? Porque se hacen estos concursos y por qué se usan estos indicadores. Bueno, es una conversación mucho más amplia, pero tiene que ver con que la planta, o como decir, eh, la, la investigación eh, y todo lo que tiene que ver con lo administrativo relacionado con la investigación se ha puesto mucho más administrativo. Entonces, la planta administrativa con respecto, que se traduce como en direcciones de investigación, y todas las personas que componen estas direcciones de investigación, se han complejizado mucho más que quizás la planta de investigadores. Entonces, no hay tanto dinero, necesito evaluar, no hay algo basal, no a todos les voy a dar plata. De hecho, si pudieron ver hace algunas semanas, la NID, con sus bases nuevas de Fondesit, creó una nueva categoría que es como aprobado sin financiamiento, que en Twitter es un lugar donde los académicos chilenos, algunos, no todos, son bastante activos, entonces no creo que haya sido trending topic tipo, no sé, Alexis Sánchez va a jugar en Brasil, pero al menos en esa comunidad fue un revuelo. No sé si va a jugar en verdad, solamente creo que hay algo con respecto a eso. Pero es relevante este tipo de criterios para lo que se produce académicamente, no solo lo que se edita y lo que se publica en Chile, sino que lo que se va produciendo. ¿Podemos pasar a la siguiente, Guillermo, por favor? Y acá les quiero mostrar, bueno, esto es lo que les hablaba un poco como a través de una imagen, como medidas, como análisis, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene que ver assessment como evaluación, ¿no es cierto? Y acá en la siguiente les quiero presentar un ejemplo de como de toda esta, como no sé cómo llamarlo, como estructura quizás, o como distintos mecanismos, donde el publicar en ciertas revistas, por una parte, si yo soy investigador o investigadora, que si ustedes van a estar en la universidad, en una unidad que sea de apoyo a la investigación, esto es lo que les van a pedir, como dan una lista de revistas, probablemente, uno de los requerimientos, o como revista, yo estaré indexada en estas bases de datos. Tomé ejemplos de los concursos de Fondesit, regular, de iniciación, y creo que el postdoc también, serían eso. Esa es plata que te da la MIT para investigar. Y la mayoría, por lo menos en ciencias sociales y en humanidades, de plata que tú tienes para investigar, te la vas a ganar a través de, ¿ya? Y estos son, y también hay fondos internos de las universidades, los cuales no revisé, así que no les puedo asegurar que tiene que ver con una publicación, pero por lo menos por los que conozco, sí tiene que ver con una publicación, al menos tienes que comprometer una publicación al final, ¿ya? Entonces, como pueden ver, tomé agronomía, tomé educación, como para poder ver un pequeño rango que no solamente es de acuerdo a una comunidad académica, sino que es bastante, ¿cómo se llama? Algo bastante amplio que cruza disciplinas. Entonces, como pueden ver en agronomía, en el concurso regular, eso es importante, porque en el concurso de iniciación ya estos criterios se están, ¿cómo podemos decir?, ampliando. De hecho, hay un ítem de que te valora la divulgación, eso antes no existía. Entonces, yo me imagino que lo que están haciendo es como, bueno, podríamos tomar otros outputs que no solamente sean un paper, lo cual personalmente valoro. Entonces acá pueden ver que publicación de artículos en el Journal Citation Report, ¿ya? En agronomía, hay más, ahí está la fuente si quieren verificar, de hecho abajo de agronomía tienen una fórmula que no entendí de cómo se calcula eso, pero tiene que estar en una revista del JCR, que está en el JCR, y en educación, de hecho, entrega el puntaje, ¿no? Artículo en revista indexada en WOS, en Scopus con índice de impacto. También acá, como en educación, cuentan también los libros o capítulos de libros, porque específicamente la disciplina también valora ese output, que no solamente son los artículos. Pero los artículos, como ven ahí, son bastante valorados y están como en una parte bien alta. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Entonces, eso era respecto con el financiamiento. Y para obtener dinero, algunas universidades, no sé, yo valoré que no era quizás lo mejor decir qué universidades eran, por lo menos ese fue mi juicio, me puedo equivocar también. Y por eso no pongo la fuente.
Puedo decir que son universidades privadas, no digo que las públicas no lo hagan, pero en estas universidades privadas, yo lo que tomo, en todo caso, si ustedes googlean incentivos a la publicación Chile, le van a aparecer estos y más. Entonces, para poder guiar quizás como las decisiones de publicación de los investigadores e investigadoras, se plantean que estas tablas y todas unas bases donde se eh, eh, incentiva con dinero la publicación en ciertos espacios. Entonces, por ejemplo, si, no sé, yo tengo un conocido o me interesa un tema de una revista chilena y me parece súper buena, pero la revista no tiene ningún interés en estar indexada, no hay plata, básicamente. Entonces, y aquí hay fórmulas, o sea, y hay personas atrás que van a revisar eso. Yo en un momento, cuando trabajé en una universidad privada, fui esa persona que tenía como que hacer la boleta para ¿cómo se llama? El investigador o investigadora que te decía lo que hay que, ¿cómo se llama? Lo que habían publicado. Entonces, hay un esfuerzo, hay una estrategia, no es algo casual. Y si hay plata, nunca va a ser casual, básicamente. Entonces, estas son decisiones estratégicas que hacen las universidades para acreditar sus programas de posgrado, sobre todo porque la acreditación de las universidades se está haciendo más compleja, entonces en unos años las universidades, 2, 3 años, no sé cuántos más, las universidades van a tener que ser también acreditadas no solo en docencia, y no me acuerdo, creo que la otra es gestión institucional. No trabajo en acreditación, pero sí entiendo algunas cositas de eso. Y, em, y van a tener que ser acreditadas en investigación. Y eso es relevante, ¿ya? Entonces, para los claustros, por ejemplo, de los programas de posgrado, los miembros del claustro de los doctorados, por ejemplo, tienen que tener cierto currículum y ese currículum también eh, dice que tienen que publicar en ciertos espacios, ¿ya? Entonces, así de importante es. Eso es mi idea, cómo retratar eso. ¿Podemos ir a la siguiente, Gil? Y volviendo, ya para terminar, volviendo a la política de acceso abierto, aquí quiero como que empezar a abrir y como salirme un poco de las revistas y empezar a abrir la pregunta final que quiero dejar abierta también como a una discusión, claramente contestando preguntas que puedan haber surgido durante lo que he dicho de acá hacia atrás, es que eh, ser bibliotecario no solamente va a ser trabajar con revistas o decirle a los investigadores qué revistas publicar, sino que también, o sea, bibliotecarios en universidades o prestar libros, sino que también en la política de acceso abierto en Chile es crear infraestructura también. Infraestructura para la publicación de datos y la creación de repositorios. O sea, hay ciertos temas que ustedes tienen que tener claro para poder llegar a esos espacios y para poder desempeñarse bien en las distintas puestos que puedan tener en el futuro. ¿Podemos seguir, Guillermo, por favor? Y, claro, y esta política de acceso abierto el año pasado fue sometida a consulta. Espero que ustedes estén familiarizadas con ella. Si es que no están familiarizadas, lo tienen que hacer porque esto va a empezar a regir. Y diría que el próximo año hay una ruta que vamos a conocer pronto, yo creo, por parte de la NIL. Y podemos ir a la siguiente, que este era el objetivo general, y el objetivo específico aquí yo hago relucir que la idea es facilitar la reutilización de la información y de los datos de investigación. Entonces, es relevante conocer sobre los datos, cómo gestionar los datos, cómo hacer una trazabilidad de los datos, cómo gestionar un repositorio, y también algo que lo levanto también como algo que creo que les faltó a la política, es que las revistas académicas editadas en Chile han sido totalmente omitidas de la política. Yo esperaba encontrármelas, contesté la consulta, pero claramente no estaba como asociado a los intereses de ANIT, al menos acá. La ANIT creo que toma las revistas académicas en tanto el fondo que les mostré y Cielo, y ahí pararía por lo menos lo que yo conozco.
Entonces, vamos a seguir, Guillermo. La pregunta que yo les planteo ahora, como con todo este contexto, con las revistas académicas y cómo se ordena la información, qué información y qué conocimiento es más válido, por dónde se produce, y todo este tipo de cuestionamientos, es preguntarles cuál creen ustedes o cómo ustedes ven que es el rol del bibliotecario o la bibliotecaria en la universidad. ¿Cómo va a ser prestar servicios? ¿Cómo va a ser prestar libros? Sobre todo si nos ponemos como en el contexto de la pandemia, donde no sé si en fase 2 hay algunas universidades que pueden retornar semipresencial, híbrido, como le llamemos a eso, pero claramente los roles de los bibliotecarios, al menos los que están en estos espacios, en las distintas facultades, que tenían una atención directa con estudiantes, se está redefiniendo. Entonces, se redefine porque ya no hay una presencialidad y se redefine por también un poco los que les contaba, porque la gestión de la información ahora tiene una dimensión, lo digital se llegó para quedarse, no va a cambiar. Entonces, lo que me importa a mí como dejar como una inquietud, espero que no tenga como un ataque de ansiedad o algo así, chiquillos, porque no es algo que lo tengamos que pensar como, oye, no voy a tener pega cuando salga de la U. Eso no es el punto. Es como, bueno, empecemos a pensar, quizás desde ahora o en algunos años más, como dónde me veo yo y qué voy a necesitar para llegar ahí. Esto se puede traducir, yo no sé cómo se estructura la carrera, pero en alguna práctica, quizás como empezar a adelantarse un poco a lo que pasa, y esto está cambiando constantemente, y eso es lo que me gustaría como dejarles planteado, no como para inquietarlos, sino que para hacer que se cuestionen. Podemos ir a la siguiente, que ya es como la última. Entonces yo ahí hago como, en la siguiente lámina, como una búsqueda de como bibliotecario, en español, ¿ya? Y en masculino, porque que quería como resaltar eso. Porque puse bibliotecaria y eran solo mujeres, el bibliotecario incluyó ambos. Entonces esto es lo que nos aparece en Google. Esto es una búsqueda de Google simple. Pero bibliotecario, por lo menos en lo que yo he tenido contacto con la profesión, yo trabajo con bibliotecarios y ninguno está prestando libros ahora. Entonces, pensemos en cómo, como profesionales, plantearse frente al mundo de ahora y cómo vamos a gestionar la información que no es física, sino que es digital. Así que eso les quería plantear por hoy. Quedo abierta a las preguntas, podemos discutir estos roles. Como yo les decía, yo no soy bibliotecaria, yo trabajo con bibliotecarios. Si tuviera que retroceder, probablemente la sería bibliotecaria, pero ha sido súper enriquecedor poder trabajar con ellos y sobre todo ver cómo se amplían los campos. Yo creo que ya uno puede tener una pasión por el libro, por la documentación, por la archivística, y no es criticar eso, sino que hay más. Y en ese hay más, yo como bibliotecario me puedo parar desde una perspectiva crítica y decir, como sabéis que, como que, ya, bueno, te importa harto esto de los, no para ningunearlo, pero como de este factor de impacto, pero mira, también hay estas otras cosas. Entonces, poder asesorar, por ejemplo, a un investigador o investigadora que quiera decir, como sabéis que quiero tener como un ORCID. Ustedes pueden ser las personas que digan como, oye, así se hace el ORCID. O quieren decir como, oye, ¿sabes que como que tengo como habilidades de comunicación y me quiero hacer un TikTok y empezar a hablar acerca de, no sé, biología marina? Sorry, lo que boomer, yo no tengo TikTok y no voy a tener, pero es una forma como que tiene muchos recursos para poder comunicar información. Entonces, la gestión y la comunicación de la información puede estar en las bibliotecas, pero eso solo depende de ustedes, sobre todo en el futuro que va a ser mucho más evidente. Así que eso sería como mi, mi mensaje final. No sé, Guillermo, si tú me vas a contar. Gracias, Bárbara. Bueno, encuentro terrible la caricatura, pero nos persigue y es muy nociva al mismo tiempo. Uno lo puede tomar con simpatía, pero en realidad nos hace mal esa caricatura y no hemos podido salir de ahí en décadas, a pesar de todas estas olas que tú indicabas, al menos en la publicación académica, como hemos tenido una primera, segunda, tercera ola. Te agradezco la exposición, creo que es muy clara, clarísima, que nos va a ayudar mucho
en la asignatura, pero también en general. Un saludo a todos los invitados que se fueron integrando además. Cheri, si tú quieres hacer algunos comentarios, te dejo la palabra. No, esta vez, Guillermo, te dejo a ti Ya. con los comentarios y las preguntas de los Bien, pues, invitados. para ir como definiendo esta discusión, a mí me parece interesante que tú nos emplaces y nos digas, bueno, ¿qué hacemos con esto? Lo primero, aclarar que una cosa es la misión y otras son los roles o como los perfiles, podemos decir también, que podemos tener los bibliotecarios en el ejercicio de la profesión. La misión no va a cambiar, en el fondo, desde el inicio de la historia hemos sido siempre mediadores, intermediarios, hemos sido quienes resuelven los problemas de información, quienes apoyamos el desarrollo del conocimiento y también quienes tratamos de mantener ese conocimiento vivo y resguardado. En eso aparece la caricatura, esto de que estamos siempre cuidando los libros o en ese espacio, pero efectivamente la sociedad demanda otras cosas, el mundo espera que un profesional de la información esté en contacto con los usuarios y con quienes están produciendo información. Entonces, desde ese punto de vista, los roles van a cambiar ahora y ya vemos que hay demandas o perfiles, sobre todo en las bibliotecas universitarias, que se acercan mucho más a esa zona de la investigación donde se está generando el conocimiento. Entonces, se necesita bibliotecarios que sean capaces de apoyar los procesos de edición, tendrán que aprender OJS, tendrán que aprender a trabajar con plataformas de la PKP, que es la productora, ¿no?, de OJS, de libros también y de conferencias, tendrán que trabajar con repositorios o desarrollo de repositorios, y ahí aparece siempre otro mundo más donde podemos participar con la creación de metadatos, pero también en todo el flujo de publicación que requiere un repositorio, teniendo como trasfondo la ciencia abierta. También apoyar en esto de los indicadores. Los investigadores no tienen por qué estar ingresando a estas bases para ver la productividad científica, sino que ellos necesitan informes finales donde diga dónde están las revistas con Q1, no sé, donde debiéramos apuntar a publicar, qué tan citado ha sido en diferentes plataformas, porque sabemos que Scopus va por un lado y por otro lado va WOS, entonces a lo mejor el artículo está en ambas y hay diferentes niveles de citación. Si es pertinente o no publicar en una revista latinoamericana, como dices tú, también. Entonces, todo ese apoyo es parte, yo creo, de lo que se nos está pidiendo ahora como perfil y en buena hora, porque tenemos mucho trabajo por hacer, ¿no? No sé qué dicen nuestros estudiantes, si es que quieren participar o alguno de los invitados. Dejamos abierta la posibilidad de que Guillermo, intervengan. por acá, Paola Santander. Paola. Hola, mucho gusto. Oye, Bárbara, Hola. felicitaciones por la presentación. Siempre es bueno escucharte, ¿ya? Bueno, contarles que, bueno, mi nombre es Paola Santander, yo soy bibliotecóloga, coordinadora del área de investigación y publicación académica en Bibliotecas UC, y todos estos son los temas que nosotros vemos en el mundo real. Y por esa razón agradezco mucho esta instancia que se ha tomado la escuela para traerlo a la conversación, a traerlo a la reflexión, y también el mensaje indicarles que esto se puede hacer, esto es posible, esto no es un anhelo, un sueño. Eso sí, hay que trabajar, hay que formarse, hay que no formarse solo en lo que tenga que ver con indexación, en lo que tenga que ver con el mundo de la gestión editorial, lo que tenga que ver con bibliometría, sino que también es importante el tema tecnológico. Hoy día todos los bibliotecólogos que estamos en el área de la investigación y la publicación académica, cuando estudiamos bibliotecología, lo estudiamos desde un punto de vista más bien teórico, sobre todo el tema de las revistas. Pero ya en el ejercicio profesional tú te encuentras con un equipo editorial demandante, con editores que necesitan mejorar la visibilidad de su revista,
entras al mundo de la gestión, entras al mundo, como hablaba Guillermo, de los JS, del DOI, de crear un identificador persistente como ORCID, de trabajar en repositorios institucionales, y ahí los llamados a trabajar en esos proyectos, que pueden ser grandes, medianos, cortos, breves, eso da lo mismo, es la competencia que tenemos los bibliotecólogos. Entonces yo creo que es bueno que los estudiantes de bibliotecología empiecen a mirar otras áreas de desarrollo profesional, y que esto hoy día se está dando, se da mucho, y como Bárbara lo comentaba, el mundo de la gestión editorial de la revista es un mundo súper interesante en todo caso, un mundo desafiante también, donde uno aprende bastante. Y en relación a la pregunta, Bárbara, que tú hacías en la exposición, el concurso de Fondo de Apoyo a la Indexación, nosotros lo hacemos todos los años, la Católica lo hace todos los años, y lo interesante de este fondo es que lo gestionamos desde biblioteca. O sea, las bases que tú ves en ese fondo, los criterios de indexación de periodicidad, de indexación y de calidad, fue hecho por bibliotecólogos. O sea, nosotros desde biblioteca establecimos el ranking, o sea, estos son los requisitos para que la revista, y en definitiva, se adjudiquen fondos. Estos son recursos que van directamente a los equipos editoriales y que ellos lo pueden utilizar para lo que estimen, ¿ya? Así que era solamente esa intervención, y felicitarlo. Fue una súper buena charla, Bárbara, y felicitar a Guillermo también por la iniciativa. Muy bien. Muchas gracias, Paola, que hace rato no nos veíamos, ¿no? Gracias, Paola. Sí, el tema son los incentivos, porque en realidad no hemos pasado de lo tradicional. Al investigador la universidad le va a publicar en la medida que publique en revistas Q1 y en el extranjero. Y fin del cuento. Podría ser un excelente autor de un libro, o no sé, publicar una revista latinoamericana que no esté rankeada, y eso no va a valer nada, o sea, va a ser cero. Eso es muy dramático, y además detrás de esto hay todo un mercado, como tú dices, y hay incentivos perversos también, porque sabemos de hombres del maletín, ¿no?, que han llegado a Chile a vender un indicador, como, bueno, no lo voy a nombrar, pero no es WOS, y también es un negocio antes. Entonces, y ha golpeado puertas a los ministerios de todos lados para que se introduzca más este otro indicador. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Yo no veo cómo podemos participar en ese cambio, porque no veo el cambio en realidad. Súper, o sea, bueno, yo creo que no es una adivinanza, pero sí tampoco es un futuro demasiado cierto. Yo creo que por algún lado, o sea, por un lado hay estas empresas que, así como vinieron a Latinoamérica, no solamente a Chile, a hacer lobby, básicamente con los distintos ministerios, agencias de ciencia y tecnología. Como dicen, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que eso sucedió. Por una parte está la integración vertical, donde en la sesión anterior yo les mostré que y está la bibliografía, que hay una investigación de Gregory Chen y Alejandro Posada de la Universidad de Toronto, perdón. Y lo que ellos estudiaron fue que en este mundo digital lo que están haciendo Elsevier específicamente, porque hicieron un estudio de caso, es hacer una integración vertical de distintas herramientas. Entonces, si tú tomas todo el proceso de investigación, lo que están haciendo es comprar startups, en algunos casos, o generar la infraestructura para poder comprar las herramientas asociadas a cada uno de estos procesos de investigación. Entonces, yo hago una búsqueda bibliográfica, guardo mi bibliografía, Mendeley. Y ya no sé, Zotero, que bueno, ese ya es abierto, pero es un ejemplo. Entonces, yo puedo producir indicadores desde ahí. Por ejemplo, Pure, ¿no es cierto? Que hay algunas universidades acá en Chile que lo compran. No tengo cifras, pero es caro. Es caro poder decir, yo tengo estos indicadores. Entonces, por una parte está esto, y además hay muchos rankings, por ejemplo,
Times Higher Education, que te dice como estas son las mejores universidades de Chile, Latinoamérica, el mundo, está basado en datos de Scopus. No, pucha, ahora se me olvidó, pero había otro ranking que está asociado a Web of Science, entonces hay que tener como un cuidado también con eso, y hay este sistema, por una parte podemos tener como esa visión un poco, no sé si llamarla pesimista, pero que puede tender a que este capitalismo de infraestructura se agudice mucho. Por otra parte, también el movimiento abierto y ciencia abierta está teniendo un espaldarazo bastante fuerte por parte de la Unión Europea, de distintas agencias de financiamiento, y es una conversación que ya se abrió. Lo que yo creo específicamente desde Latinoamérica, y en verdad puedo hablar desde Chile, no puedo hablar de toda Latinoamérica, pero hay algo que puede decir, como uno dice, como ya, ¿cómo te va a beneficiar esto? Así como el hecho de no tener tanto financiamiento te beneficia ¿en qué? En que tú tienes que producir tus propios indicadores. Si bien eso puede ser una carga un poco alta en tanto trabajo, pero te da una independencia. Y yo creo que una independencia y una autonomía de acuerdo a cómo tú generas tus propios indicadores, porque primero puedes decir como, esto es lo que le importa a mi comunidad, entonces yo voy a poder entender y contabilizar, cuantificar lo que le importa a mi comunidad. Y también estoy independiente de pagar millones de dólares que, por lo menos el año pasado, creo que fue, por lo menos en acceso a la información, fueron 16 millones de dólares que se pagaron a las bases de datos solo para acceder a artículos. Entonces, si yo creo, por ejemplo, un repositorio, y como la política de acceso abierto de la NIT, todo lo que es financiado por la NIT, que es como, no sé, yo creo que el 80% de la ciencia chilena, tiene que estar en el repositorio institucional, y si hay con una revista como periodos de embargo, tengo que tener una versión verde. Entonces todo eso es conocimiento que los investigadores actualmente no todos tienen, hay gente que sí, claramente, y la idea es formar a personas que haya una línea de formación, que sea formar a investigadores que sí sepan, pero todo eso es también un campo laboral. Y sobre todo porque esta falta de recursos puede ser una oportunidad para que se produzcan infraestructuras abiertas, infraestructuras creadas, o que se tomen infraestructuras abiertas como el OJS, y se sitúen, como hablábamos, ¿no es cierto?, como con necesidades regionales o con necesidades del país, se crean sistemas CRIS también, de integración e interoperabilidad. Yo ahí tuve hoy día en unas charlas, pero no me manejo totalmente con algunos términos técnicos como API y esas cosas, lo siento. Voy a aprender, tengo que aprender de eso, pero es una oportunidad, yo creo, sobre todo como el hecho de, incluso de todas las crisis, incluso el COVID, podemos decir, como cómo se ha tenido que reorganizar los presupuestos en Chile, para la ciencia y en todos los ministerios, puede ser como, bueno, puede ser una oportunidad para que esto empiece a cambiar. Y si queremos crear una infraestructura y integrar a Chile realmente en la ciencia abierta, y, por ejemplo, con lo que les indicaba en la sesión pasada del concurso del INES, voy a tener que, de alguna manera, crear una infraestructura que esté asociada a la ciencia abierta, y para crear infraestructura, y para crear infraestructura me refiero no solamente digital, sino que también políticas, gobernanza. Una gobernanza, yo voy a tener que crear una unidad que esté vinculada probablemente con la biblioteca, alojada en la biblioteca. Hay modelos en UCLA, perdón, en California, que la oficina de ciencia, hay oficinas de ciencia abierta que están ubicadas en las bibliotecas. En otros lados los programas, oficinas, unidades están en otro lado de la organización de la universidad. Pero, o sea, si yo quiero crear educación con respecto a esto, voy a tener que crear incentivos. Educación, decir como que todos los investigadores de mi universidad sepan qué es el acceso abierto, porque, como dice la política de acceso de la NIT, si tú no pones tu investigación, o sea, tu output en un lugar, o sea, en un repositorio institucional, porque no hay un repositorio nacional aún, no sé si me imagino que lo quieren crear, no vas a recibir más plata de la NIT. Imagínense esa sentencia,
como, no existe, si tú no educas a tus investigadores, no vas a tener, ¿cómo se llama? Fondos. Entonces, eso creo que, eso es un giro. Así es. Bueno, ahí hay un tema de política científica, ¿no? Y en buena hora tener a la NIT como tener un lugar, una oficina a la que podemos acudir y con la que podemos trabajar también. Yo creo que la NIT ha tenido esta idea de apertura y por eso hace esta encuesta, yo también la contesté en su momento, pero es cierto que apuesta muy fuertemente por los datos abiertos más que por las revistas aparentemente. No se ve eso de las revistas. Hay varios saludos en el chat, nos quedan 5 minutos, pero bueno, también de vuelta saludamos, ¿no?, a Ricardo Vilche, a César Bernay, que han estado, Cecilia Pareja, saludándonos también por el chat. Y como decía Paola, bueno, el tema tecnológico también es parte nuestra, no lo podemos dejar de lado. Creo que ahí hay todo un trabajo que hacer en formación, pero también después a nivel profesional con la tecnología. No podemos estar distantes de la tecnología, ya que todo existe en el medio digital. Mira, Romina rejuveneció. Hay una niñita ahí, académica, ¿viste? Futura científica. Te agradecemos mucho, Bárbara. No sé cuál será la cuarta etapa, ya que tú hablabas de 3 etapas. ¿Tú la puedes ver? ¿Tendrá que ver con los datos o habrá otra? Está en silencio. Bueno, Ahí. disculpe. Yo le haría la pregunta directamente a Juan Pablo Alperín por Twitter, si es que, si es que quiere. Yo lo que, como digo, como no puedo ver el futuro, pero creo que claramente como el proceso de investigación se abre en cada una de sus etapas, las revistas académicas también y los mismos académicos van a tener distintos outputs, distintos productos. Entonces, el set de datos ya va a ser como otra publicación. Y hay las evaluaciones en un momento, si está todo como open peer review, también va a ser un producto de alguna manera, ¿no? Y va a estar abierto y yo voy a poder ganar, no sé, como algún tipo de, no sé, prestigio, puntos, lo que sea, para mi carrera académica, a partir de mis evaluaciones que hago en las revistas, en libros, en congresos. Uno también, me imagino tú, Guillermo, también, y académicos que puedan estar presentes, han evaluado concursos de ensayos, de libros, también los mismos papers, o sea, ¿cómo se llama? Posters de congresos o presentaciones de congresos. Entonces, todos esos trabajos académicos que muchas veces por la forma en que se realizaba quedaba como escondido, y que de esto puede salir también a la luz y se va a poder trazar, se va a poder poner en circulación. Y en tanto revistas, que era como tu pregunta específica, y la cuarta etapa, totalmente, yo la veo totalmente digital y yo la veo totalmente, o sea, como que habrá como un perfil académico digital de quiénes son las personas, y eso yo de la revista voy a poder dejar un preprint en un sistema de preprint, tomarlo, que el editor lo tome, lo lleve a su revista, le asigne otros evaluadores, porque ya en el sistema de preprint podría ya tener evaluadores, asigne nuevos evaluadores y lo publique, que esto vaya como interconectado con un repositorio luego, o como que todo esto sea más o menos automático, que hayan distintos DOI para cada una de las instancias, que las evaluaciones estén también interconectadas con este producto que va a ser lo que está publicado, que esto que esté publicado gire en las redes sociales académicas, que gire, o sea, que circule, perdón, en Twitter o en Instagram o TikTok, lo que sea de red social. Entonces, eso es como lo veo, como una revista que va a ser como que va a tener una línea editorial que sí va a ser fuerte y que sí es necesaria, como todo este proceso de legitimación. Los 4 aspectos de la comunicación académica que veíamos anterior en la sesión pasada sí van a estar presentes, se necesitan, no podemos decir que como que lo tenemos todo en un preprint y que sea así como dejarlo ser, ¿no? Por algo existe la comunicación académica, pero sí más abierta, creo yo. O sea, y como con trazabilidad y con distintos productos de investigación. Así yo diría, pero Juan Pablo probablemente y la Cecilia van a dar una mejor respuesta. Ambos en Twitter, chicos, sí, de verdad. Harto de esto pasa también en ese
en ese lugar. Está bien. O sea, tú lo ves como fragmentado, pero articulado al mismo tiempo. Y claro, en todo este ciclo de la información siempre los bibliotecarios vamos a tener la posibilidad de intervenir desde el inicio, desde que se está generando investigación y datos de investigación, podemos participar con el plan de datos y todo lo que siga asociado a eso, y después en la etapa de publicación claramente. Así que ahí estamos, ¿no? Y esperamos estar también. Definitivamente. Respecto a lo local, el mundo es global, pero también es local. Hay particularidades, por ejemplo, no sé, en medicina, la parasitología y enfermedades, no sé, provocadas en Chile, ahí por la vinchuca, no sé, justo hay un parásito en Chile, o en la agricultura, por el clima, hay particularidades, por eso vale la pena también el enfoque local, y tener publicación local, porque si no simplemente dejaríamos la revista en el hemisferio norte y nos pondríamos a publicar allá, pero también hay un interés en unir temas locales, y en las ciencias sociales, qué decir, ahí hay mucho más de investigación de comunidades, de educación, prácticas locales, y que después pueden ser también internacionales. Así que ahí eso yo también lo quiero rescatar, decir que lo local tiene un sentido, y por lo tanto también las revistas nacionales, ¿no? Muchas gracias, Bárbara. Creo que estamos en la hora y te agradezco mucho. Te agradecemos estas dos charlas. Estamos contentos, creo que se logró el objetivo que teníamos desde el punto de vista académico, absolutamente. Ahora lo que viene es una evaluación para los estudiantes de esta asignatura, que va a considerar algunos puntos que tú nos mencionaste, conceptuales, referencias, en fin, les vamos a pedir que también piensen un poco con pensamiento crítico, apliquen a estos temas y que argumenten a ver cómo nos va, para un mejor entendimiento de la ciencia abierta, las revistas académicas, la publicación científica en general. Muchas gracias. No sé si Cheri quiere también decir algo al cierre. No, solo agradecer a Bárbara por estas dos instancias que han sido muy positivas, no solo para nuestros estudiantes, sino también para quienes se conectaron estos 2 días. Así que te agradecemos, Bárbara, por tu disposición. No, gracias a ustedes y un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Un saludo a todos los que están conectados. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, Bárbara. Esté muy bien. Chao. Gracias. Que estén bien. Chao, Cheri, nos vemos. Chao, chao. Chao.